Hay una frase que utilizan mucho nuestros hermanos que no son católicos, los hermanos, como les decimos, protestantes, los de las sectas, los que se han separado de esta única iglesia fundada por Jesús, de la iglesia católica, que a partir de la reforma de Martín Lutero han surgido estas sectas. De hecho, la palabra secta viene ahí secare, cortar. Se han separado de la raíz principal. Entonces ellos utilizan una frase clásica, común, que continuamente escuchamos, y con esta frase engañan a mucha gente. Mucha gente se deja seducir por estas ideas equivocadas. Dicen, nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos una relación. Jesucristo, dicen, no es religión, Jesucristo es salvación. Vamos a ver por partes qué significa la palabra religión y vamos a determinar si es que tienen o no tienen religión como ellos dicen. En primer lugar, la palabra religión viene del latín religio, formada con el prefijo re, que indica intensidad, el verbo ligare, ligar o amarrar, y el sufijo ion, acción y efecto. Entonces, religión significaría algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Entonces, esto es la palabra religión. ¿De qué se compone una religión? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son sus bases? Toda religión tiene ciertos elementos, pero hay tres elementos principales, fundamentales, con los cuales podemos decir esto es una religión. Toda religión tiene culto, tiene dogmas y tiene moral. Ahora, vamos por partes. Dicen ellos, yo no tengo religión, yo tengo una relación. Vamos a ver, ellos tienen cultos. Por ejemplo, cuando hacen sus conciertos, donde vienen a cantar y vienen a alabar a Dios, y hacen, por ejemplo, también sus campañas de sanación, donde se reúnen, sus lugares de reunión, eso ya es un culto. Entonces ahí ya tienen un elemento de la religión. Hacen culto. También tienen una moral. Hay algunos o algunas religiones, algunas sectas que están en contra, por ejemplo, del lesbianismo, de las relaciones y las uniones homosexuales, y hay otras que lo aceptan. Para unas está bien y para otras no lo está bien. Para otras es cosa del demonio. Entonces ya tienen también una moral. Se visten de determinadas maneras, que si las faldas largas, eso ya también pertenece a la moral. Que no cantes canciones paganas, porque eso es del diablo, eso también ya es moral. Entonces, ahí podemos encontrar otro elemento más de lo que conforma a una religión. El elemento de la moralidad. Tienen moral. Cualquier religión tiene cierta moralidad. Lo que unos con la misma Biblia aceptan, otros de la misma manera con la misma Biblia lo rechazan. Y también tienen dogmas. Por ejemplo, algunos dicen que Dios es uno solo, que no existe la Trinidad. Y mientras que la mayoría de las sectas pentecostales, por ejemplo, cristianas, aceptan las tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Entonces también tienen algunos dogmas. Por ejemplo, creen en el infierno, eso ya es un dogma. Creen en la salvación, eso es un dogma. Y hay cosas que si no las creen, no puedes estar ahí. Entonces, esto es un engaño, decir que no son una religión.
Claro que lo son porque tienen estos elementos, los elementos que conforman a cualquier religión. Tienen el elemento de la moral, tienen el elemento del culto y tienen también el elemento dogmático. Y no se hable de otras cuestiones, por ejemplo, de diezmar. También tienen sus pastores. Son elementos de una religión, tienen una organización, tienen sus normas, tienen sus leyes. Entonces, no vengan con ese cuento, no vengan con esas payasadas de que no tenemos religión. Claro que tienen religión.